Muy bien. ¿No quieren comentar algo? Por ahí alguien, se me hace que fue de este grupo, que me dice que no hizo el examen. No era un examen, era una actividad que sí la podía hacer, y ahí en las indicaciones viene que si por alguna razón no hacen una actividad o un examen, van a hacerlo hasta complementación, ¿sí? Y por ahí hay una indicación que sí lo van a hacer en complementación, pero van a tener puntos menos, ¿sí? Entonces todo eso está ahí en las instrucciones de la actividad. Ok, para que la lean, por favor, antes de realizar siempre una actividad o un examen, siempre lean las indicaciones. Muy bien, también subí el material, que son videos de lo que vamos a ver esta semana. Y de eso, pues, se va a tratar la actividad número 2 que van a realizar a partir del viernes. Ok, entonces, voy a compartir pantalla, muchachos, para empezar a ver lo que son los subtemas que vamos a abarcar esta semana. El subtema se llama la forma polar de un número complejo. Pero para trabajar la forma polar debemos de graficar el número complejo. Entonces por ahí había un video de la representación gráfica. Ya lo tenían por ahí ustedes, no sé si lo vieron, pero ¿alguien quiere comentar algo? No, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces yo les voy a presentar primero lo que se llama el plano complejo. El plano complejo es como el plano cartesiano que ustedes ya conocen, donde ustedes grafican los pares ordenados o parejas ordenadas de números reales, donde ustedes tienen el eje X y el eje Y. Entonces ustedes van sobre el eje X, marcan el valor de X, van sobre el eje Y, marcan el valor de Y, enseguida intersectan trazando líneas paralelas a los ejes, y donde se crucen esas líneas, ahí dicen ustedes que está la gráfica de un puntito que tiene coordenadas X, Y. Vamos a llamarles así. Fíjense que el plano complejo es muy parecido, solamente que ahora vamos a tener en el eje X los números reales, la parte real del complejo, y en el eje Y que teníamos nosotros, ahora van a ir los números imaginarios. ¿Sí? Entonces, ahora el eje Y va a estar representado por los números imaginarios puros, ¿sí? De tal manera que vamos a marcar en el eje X la parte real, en el eje imaginario la parte imaginaria, vamos a trazar líneas paralelas, igualitito que lo hacíamos en el plano,
cartesiano, y donde se intersecte en ese puntito, pues va a representar la gráfica del número complejo. ¿Ok? Entonces, dice, se puede utilizar un plano de coordenadas para representar números complejos. Dice, si cada número complejo es asignado a un punto del plano de coordenadas, entonces este plano se conoce como un plano complejo. El eje X es el eje real y el eje Y es el eje imaginario. Dice, de esta forma, cada número complejo A más BI determina un único par ordenado A, B, ¿sí? Que es la parte real y es el numerito que acompaña a la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a ver como si fuera un par de números reales, sin embargo, estamos ya trabajando en el plano complejo. Entonces, va a ser únicamente el numerito que acompaña a la parte imaginaria. ¿Ok? Dice, un punto en el plano de coordenadas que se llama P, coordenadas A, B, corresponde al número complejo único A más B. O sea, ese puntito me va a representar gráficamente al número complejo A más B. Ejemplos. Aquí está el eje real, que va a ser el eje X, y el eje imaginario, donde va a ir lo que es la parte imaginaria del número complejo. Y aquí va a ir la parte real. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, está el número complejo 2 más 3i. Si lo queremos graficar, pues nos vamos a ir 2 unidades en el eje real. 1, 2, aquí está. 3i, bueno, nos vamos a ir 1, 2, 3 en el eje imaginario. Y entonces lo que hemos dicho, que trazamos lo que es una línea paralela al eje real, al eje X, y una paralela al eje imaginario, que es el eje B por I o Y por I, como le querramos llamar, donde se intersectan, es el puntito que representa la gráfica de 2 más 3i. ¿Ok? Aquí está otro ejemplo. Dice 5 más i. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 en el eje real y una unidad en el eje imaginario. Entonces una unidad nos vamos a intersectar y aquí queda el puntito. Entonces este puntito representa la gráfica de 5 más i. ¿Ok? ¿Cuál es el conjugado de 5 más i? ¿Alguien me puede decir cuál es el conjugado de 5 más i? 5 menos i. Muy bien. Entonces, si queremos graficar 5 menos i, pues van a ser 5 unidades en el eje real y una unidad en el eje imaginario, pero negativo, ¿sí? Porque es 5 menos i. Entonces, intersectamos y aquí está, 5 menos i. Y entonces dice por ahí que el conjugado es una reflexión sobre el eje real. Si yo les digo, a ver, grafiquen el conjugado de 2 más 3i, pues va a ser una reflexión sobre el eje real y va a quedar aquí. Si ustedes checan, aquí está el conjugado, 2 menos 3i. Entonces, 2 en el eje real, 1, 2, 3
hacia abajo porque es negativo. Y aquí está. Entonces se dice que es una reflexión sobre el eje real. ¿Ok? Si me dicen grafica el número complejo y, pues no tiene parte real, no voy a marcar nada en el eje de los reales y una unidad en el eje imaginario, aquí está. Entonces queda sobre el eje imaginario. Su conjugado es una reflexión, entonces queda una unidad abajo por ser negativo y es menos i. ¿Ok? Enseguida, menos 5 medios más raíz de 2 por i. Pues menos 5 medios más o menos es menos 2.5. Entonces, como es negativa, la parte real me tengo que ir menos 1, menos 2, y aquí serían menos 5 medios. ¿Sí? Raíz de 2 más o menos 1.41, entonces aquí es una unidad, más o menos aquí sería 1.5, sería un poquito menos. Entonces intersecto y este puntito representa menos 5 medios más raíz cuadrada de 2 por i. ¿Ok? Este puntito que está ahí, ¿alguien me puede decir cuál es el número complejo que representa? 3. Menos 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos movimos a la izquierda. Es negativa la parte real. Entonces, menos 3, pero no tiene parte imaginaria. Por eso no nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, queda sobre el eje real de los negativos. Muy bien. Y por último, viene por aquí menos 2, menos 3, sí. Entonces, menos 2 en el eje real y 1, 2, 3 negativo hacia abajo, menos 3 en la parte imaginaria. Intersectamos y este puntito representa menos 2, menos 3i. Y por aquí está menos 5i. Bueno, pues no tiene parte real, no marco nada en el eje real. 1, 2, 3, 4 y menos 5. Aquí está, menos 5i. ¿Ok? A veces también por cuestiones prácticas al eje real se le sigue llamando el eje X y al eje imaginario se le sigue llamando la Y, pero se le agrega la I. Hay ocasiones que nada más le ponen la I para representar el eje imaginario. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que se grafican números complejos. No sé si quede alguna duda. Profe, Sí, dime. yo tengo una duda, no sé si me la podía resolver. Claro. Por ejemplo, ahí está el número menos 2, menos 3 y ¿cuál sería su conjugado? Ok, muy bien. Dice la definición, el conjugado de un número complejo es un número donde se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, esta parte real queda igual, entonces va a ser menos 2, pero a la parte imaginaria, como aquí es negativo, debes de cambiarle el signo. Entonces debe de cambiar a positivo, es decir, va a quedar más 3i. Esto es el conjugado de menos 2 más 13. No sé si te quede claro. Sí, profe, ya me quedó claro. Muy bien. Si tú lo quieres graficar, lo que va a pasar con el conjugado es que se va a reflexionar sobre el eje real. Es decir, vas a marcar menos 2 en el eje real negativo, pero te vas a ir 3 unidades hacia arriba. Entonces más o menos va a estar aquí. El puntito que representa ese número complejo. Es decir, hay una reflexión sobre el eje real. ¿Ok? Y aquí teníamos el del ejemplo de 5 más i, la reflexión 5 menos i. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Muy bien. Vamos a continuar. Pues resulta que nosotros, me voy a regresar a esta forma de representar un número complejo, se le llama forma rectangular, a veces le llaman forma binómica, a veces le llaman forma cartesiana. ¿Sí? Entonces, una forma de representar un número complejo que nosotros ya conocemos es esta que está aquí, que le llamamos rectangular, cartesiana, binómica, ¿sí? En cualquiera de esas formas le podemos llamar al número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Sin embargo, hay otras formas de representar un número complejo. Y una de ellas se llama forma polar. También se le llama trigonométrica. Y ahorita van a ver por qué se le llama también trigonométrica. Ok, entonces lo que vamos a ver de nuevo el día de hoy es cómo escribir un número complejo en la forma polar. ¿Ok? O trigonométrica. Muy bien. Dice, si consideramos un número complejo distinto de 0, que tiene la forma rectangular, cartesiana o binómica, a más bi, y tiene su representación geométrica con un puntito con coordenadas a, b, entonces nosotros vamos a tener ahora su forma polar, que es la que está aquí. Pero vamos a ver cómo la vamos a obtener. ¿Sí? Pues resulta que nosotros vamos a graficar el puntito que representa el número complejo, ¿sí? Vamos a trazar un segmento que va desde el origen hasta el puntito, ¿sí? Y a este segmento, fíjense bien, se le denota con la letra R y se dice que es el valor absoluto de Z, porque ustedes así conocen estas dos líneas verticales. ¿Ok? Pero cuando nosotros ya colocamos un número complejo adentro de estas barritas que ustedes conocían como valor absoluto, esto cambia de nombre y se lee como el módulo del número complejo Z, ¿sí? Y ahorita lo vamos a calcular, ¿ok? Entonces, se traza un segmento que va del origen al puntito. A ese segmento se le denota con la letra R, ¿sí? Y se le llama el módulo del número complejo, ¿ok? Aparte, se va a marcar un ángulo que va desde el eje real positivo hasta donde esté el segmento, ¿sí? Y aparte, vamos a construir un triángulo rectángulo, ¿sí? Que lo vamos a construir a partir de trazar una línea paralela al eje imaginario y vamos a remarcar el eje X y donde cayó esta línea paralela, ahí va a cortar y vamos a tener, miren, lo que es el cateto adyacente del triángulo
lo que es el cateto opuesto y lo que es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, recordando teorema de Pitágoras, ¿alguien me puede decir a qué es igual la hipotenusa de este triangulito que tenemos aquí? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. No, a ver, yo creo que no me entendiste bien la pregunta. La hipotenusa. Yo creo que te me confundiste. Me dijiste, lo que tú me acabas de decir es una relación de un cociente que me representa una función trigonométrica. Sí, yo quiero que observes bien el triangulito y quiero que me digas cómo calculo R, que viene a ser la hipotenusa. Teorema de Pitágoras. ¿Alguien recuerda qué dice el teorema de Pitágoras? ¿No supone que se tendrían que sumar dos cantidades para obtener el resultado? Sí. Teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Entonces yo quiero el valor de R, ¿sí? Entonces es cuestión de despejar R y pues R es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Fíjense, esta es la formulita con la cual nosotros vamos a calcular lo que es el módulo de un número complejo. Vamos a elevar la parte real al cuadrado, es decir, aquí está, miren la A, más, y aquí van a tener mucho cuidado, es como cuando manejamos el producto de complejos conjugados, que yo les decía, si le vamos a poner más, no vayan a colocar la unidad imaginaria, porque después van a tener un error. Bueno, aquí también, fíjense bien lo que dice. Aquí dice más b al cuadrado. Entonces, b es el numerito que acompaña a la i. No vamos a colocar en la formulita, no viene la i. Porque si la ponen, le van a poner i cuadrada. La van a cambiar por -1 y esta suma la van a convertir a una resta. Y teorema de Pitágoras, aquí cuando sacamos la hipotenusa, no es una resta. ¿Ok? Entonces, R es el módulo del número complejo y esta es la fórmula con la cual vamos a calcular el módulo. Es la raíz de la parte real al cuadrado más el número que acompaña a la unidad imaginaria al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, el compañero que me dijo ahorita una formulita,
Este ángulo teta que está aquí es el ángulo medido desde el eje positivo real hasta donde esté R. ¿Ok? Pero para cuestiones de trabajar el triángulo, yo voy a marcar aquí un ángulo, ¿sí? Le voy a llamar teta, nada más por cuestión de notación. Y yo quiero encontrar este ángulo. Entonces utilizo una función trigonométrica. ¿Sí? ¿Cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? La función seno, la función coseno, la función tangente, cotangente, secante o cosecante. ¿Cuál de las 6 que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Creo que ahorita me lo dijo la personita que habló, no sé si puedas repetir cuando yo pregunté sobre R. Fui yo y dije que era cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. Pues fíjate que eso que tú me dijiste, esa relación de cateto opuesto entre cateto adyacente, es la definición de una función trigonométrica. ¿Cuál función es? Tangente. Tangente, muy bien. Entonces, la función tangente se utiliza para calcular ese ángulo teta. ¿Sí? En el triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Es B, si ustedes se fijan, es el que está opuesto al ángulo. Entonces, es B entre, y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. En este caso es A. ¿Ok? De ahí surge, sí, la formulita para encontrar el ángulo. Se dice que tangente de teta es el numerito que acompaña a la I entre la parte real. ¿Ok? Para encontrar el ángulo, que es lo que nos va a interesar, pues lo único que hacemos es aplicar lo que es la tangente inversa. Va a ser la tangente inversa de B entre A. Esta formulita que está aquí y esta que está aquí son las que me van a permitir encontrar lo que se llama la forma trigonométrica o polar de un número complejo. A mí me van a dar un número complejo en la forma rectangular, cartesiana o binómica, como le quieran llamar, que es esta. Y con estas fórmulas yo voy a encontrar R y teta y voy a obtener la forma polar. ¿Ok? Pero ¿cuál es la forma polar? Bueno, aquí está. Es esta que está aquí. Esta. ¿Ok? Pero ¿de dónde sale esa forma polar? Fíjense que sale de este triángulo. ¿Sí? Observen muy bien ese triángulo y díganme ustedes a qué es igual
seno de teta de ese triangulito. Por definición, seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es R. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que despejen B. ¿Cómo despejan B? Pues esta R está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, R por seno de teta es igual a B. ¿Okay? Ahorita aquí vamos a dejar esto y vamos a regresar al triángulo y les voy a decir, a ver, ahora vamos a obtener coseno de teta del triangulito. Y dice por ahí la definición de coseno. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Si ustedes observan, el cateto adyacente es A y la hipotenusa es R. Y de nuevo les pido despejen A. Entonces R pasa multiplicando. Entonces va a ser R coseno de teta. Entonces, con esta formulita que tenemos aquí, con esta que tenemos aquí, se hace la transformación, ¿sí? ¿Qué es lo que está aquí? Dice, el número complejo es igual a A más BI. Quiero cambiarlo a la forma polar. Ah, bueno, ¿a qué es igual a? Aquí lo encontré. A es R coseno de teta. Aquí está. Lo dice más B por I, pero B, ¿a qué es igual? R seno de teta. Aquí está. ¿Sí? Entonces, R seno de teta por I. ¿Quién me puede decir qué se hizo de este paso a este? Es álgebra, lo que se hizo de aquí a aquí. Se sacó la R de factor común. Entonces se saca la R y me queda entre paréntesis el coseno más, y fíjense bien, se hizo un reacomodo. La unidad imaginaria se escribe primero y después se escribe la función seno de teta. ¿Sí? Esto para que no haya confusión en que el ángulo teta está multiplicando a la I. ¿Ok? Entonces, como son factores, yo los puedo cambiar de lugar y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, esto que están viendo ustedes aquí es lo que se conoce como la forma polar, o también se le llama trigonométrica porque se utilizan funciones trigonométricas para escribirla. Entonces, por eso se le llama forma trigonométrica también. Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Queremos cambiar de la forma rectangular, binómica o cartesiana a la polar. ¿Qué ocupo? R. ¿Cómo lo voy a sacar? Aquí está la fórmula. ¿Qué más ocupo? Teta.
¿Cómo lo voy a sacar? Aquí está la fórmula. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a cambiar un número complejo de la forma rectangular o binómica a la polar o trigonométrica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Toda esta explicación fue para generar lo que es la fórmula de la forma polar y las fórmulas para transformar a la forma polar. Tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces ahí en la última donde dice Z es igual a R por coseno de teta, el coseno de teta sería la A. Se cambió, así es, porque mira, aquí lo obtuvimos del triangulito. No sé si lo veas. Esto que estoy señalando aquí. Yo primero les dije calculen coseno, A entre R, después les pedí despejen A, y resulta que A es igual a R coseno de teta. Entonces, lo que hice fue cambiar la A por R coseno de teta. ¿Sí? No sé si logras ver eso, o esa era tu pregunta. Bueno, creo que me confundí un poco por la R por coseno de teta. ¿Y en el coseno de teta qué se pondría? Aquí va a ir el ángulo teta. Nosotros vamos a tener que sacar teta. Aquí está la fórmula con la tangente inversa. ¿Sí? Cuando tú vas a transformar a la forma polar, tú vas a calcular R con esta formulita, vas a venir a poner el valor de R y vas a calcular teta y lo vas a poner aquí. Entonces, cuando tú calcules R y teta y lo pongas en la fórmula, ya transformaste a la polar. No sé si... Sí, ya entendí. Gracias, Ok. profe. Sí, ahorita con el ejemplo te va a quedar más claro porque eso se cambia por A. Ahorita lo van a ver. Ahorita ojalá que tengan su calculadora a la mano. ¿Ok? Esto es un resumen. Entonces, Z igual a R coseno de teta más I seno de teta es la forma polar de un complejo. ¿Sí? Pero a veces, y lo vieron, si vieron los videos o los van a ver, esto se escribe R cis de teta. ¿Por qué cis? Esta C es de coseno, esta I es de la unidad imaginaria y esta S es de seno, de la función trigonométrica seno. ¿Ok? Entonces, como que una forma abreviada de escribir esto es esto que está aquí. ¿Ok? R cis de teta. Entonces, saco R con la fórmula, saco teta, los pongo aquí y digo, ya tengo la forma polar o trigonométrica. ¿Ok? Dice, a esta expresión se le conoce como la forma trigonométrica o la forma polar del número complejo A más BI. El valor absoluto de Z o módulo de Z, casi se acostumbra más decirle módulo que valor absoluto. El módulo de Z se representa con la letra R, ¿sí? Y se denota de esta manera, con las dos líneas verticales que conocíamos como valor absoluto, y es la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Se conoce también como el módulo de Z. Aquí está lo que les comento. Dice, al ángulo teta asociado a Z se conoce como el argumento de Z. Al ángulo se le llama argumento de Z. ¿Ok? Entonces aquí más cuestión de conceptos, ¿sí? Entonces para que lo tomen en cuenta.
Yo necesito el módulo y el argumento para transformar a la forma polar. Muy bien. Aquí seguimos con el triangulito, lo que ya vimos, cómo se transforma, las formulitas, ¿sí? Es un resumen también de lo que ya vimos. Y aquí nada más para recalcar, a esta forma se le llama la forma binómica, rectangular o cartesiana. Y aquí, muchas veces en los videos, dice polar y dicen el módulo y en la parte inferior colocan el argumento. Y a veces al argumento le llaman alfa. Nosotros ahorita lo denotamos con teta. Entonces, otra forma de representar el número complejo en la forma polar es utilizando R, que es el módulo, y en la parte inferior colocamos el argumento, el ángulo. ¿Sí? En lugar de R por coseno de teta más I seno de teta, otra forma de escribirlo es esta. ¿Sí? Y la otra forma es esta que ya habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, no se me confundan. A esta forma que está aquí se le puede llamar polar, se le puede llamar trigonométrica. A esta forma que está aquí se le puede llamar polar, se le puede llamar trigonométrica. ¿Ok? Nada más que son diferentes formas de denotarlas. ¿Sí? Y recuerden que también está la de R por cis de teta. Y no se me confundan cuando vean el ángulo con otro nombre. Podemos utilizar cualquier nombre de una letra griega. Alfa, en esta ocasión le llaman teta, nosotros aquí podemos poner teta. Gamma, le podemos poner gamma, beta, y no pasa nada, ¿ok? Pero es costumbre llamarle teta. Y después de esa costumbre de llamarle teta, también a veces se le llama alfa. Pero no se asusten si de repente trae otro nombre. No pasa nada. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Hasta aquí podemos continuar. Viene un ejercicio donde dice encuentre la forma polar del número complejo. ¿Sí? Voy a trabajar con ustedes el inciso A. Lo primero que deben de hacer es graficar. Entonces aquí está el eje real y aquí está el eje imaginario. ¿Sí? Si ustedes observan, la parte real es 1. Entonces me voy a mover una unidad en la parte real, que es, vamos a llamarle el eje X. Y aquí le vamos a llamar Y por Y. Y me voy a mover una unidad en el eje imaginario. ¿Saben qué? Voy a hacer la unidad más grande. Porque si no nos va a quedar muy pequeño el triángulo. Y una unidad imaginaria en Y. Entonces intersectamos, ¿sí? Y este puntito que está aquí, que voy a remarcar, ese puntito representa la gráfica del número complejo 1 más I.
Ahora me voy a ir del origen hasta donde está ese puntito. Perdón, pero no me sale derecho, ¿sí? Esto es R. Y ahora voy a trazar el triángulo rectángulo. Del punto me voy a ir hacia el eje X y el otro cateto va a ser el que está sobre el eje real. El ángulo es medido desde el eje positivo de la parte real hasta donde está R y aquí tengo mi triangulito. ¿Ok? Entonces, este cateto mide 1, este cateto mide 1 y esta es la hipotenusa. A ver, ¿hasta ahí estamos bien, muchachos? Estoy trabajando este número complejo. Profe, ¿por qué los dos catetos tienen 1 por el número de al lado de la I? Así es. Ah, ok. Cuando no tenemos escrito aquí un número, es porque es un 1, no se acostumbra a colocar. Muy bien, ahora sí, díganme ustedes a qué va a ser igual R. Ahorita vimos cómo calcular R. ¿Cómo es la formulita? Raíz de A cuadrada más B cuadrada. Muy bien, pero ¿qué valor tiene la A en este problema? 1, Muy bien. ¿Y qué valor tiene la B? 1 igual. También. Entonces, por esa razón, R es 1 al cuadrado más otro 1 al cuadrado. Y eso pues nos va a dar un raíz de 2. Entonces ya tenemos lo que es el módulo del número complejo. ¿Ok? Recuerden, R es la hipotenusa del triángulo, estos son los catetos, y Pitágoras dice la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí está. O sea, de la gráfica sale o de la fórmula que tenemos. ¿Ok? Ahora, el ángulo. Dijimos que el ángulo sale con una función trigonométrica. ¿Con cuál? Con la tangente inversa de B entre A. Sí es bien importante que sea B entre A, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Porque si los ponen al revés, ya va a estar mal el argumento, el ángulo. Ok. En este problema, si se equivocan, no se nota, porque la A es 1 y la B es 1. Entonces, pues no se notaría el error, pero ya cuando son diferentes, sí se va a notar. ¿Ok? Entonces, recuerden, A es la parte real, B es el numerito que acompaña la I. Tanto en R como en la tangente inversa no se escribe la I. ¿Ok? Entonces, B es 1 y la A también es 1. Entonces, pues va a quedar tangente inversa de 1 entre 1. Pero 1 entre 1, pues es 1. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Van a ir a su calculadora. Van a tener cuidado que su calculadora esté en el modo de grados. La calculadora, el modo de grados, lo tiene con una letra D en su pantalla, ¿sí? Entonces,
revisen que en la pantalla tengan la letra D de dedo, ¿sí? Y vayan y busquen tangente inversa de 1 y me dicen cuánto les da. Tangente inversa de 1 me da 45. Muy bien. Entonces, ustedes encontraron 45 grados. Siempre, fíjense bien lo que les voy a decir. Siempre que obtengan el argumento o el ángulo con su calculadora, van a verificar que la calculadora les dé el ángulo correcto. ¿Cómo? Bueno, van a graficar primero. Y si ustedes observan, este ángulo tiene que ser menor de 90 grados, porque está en lo que le llamamos el primer cuadrante. Entonces, si ustedes obtienen el ángulo y el ángulo es menor de 90 grados, quiere decir que sí, que la calculadora les dio el ángulo correcto. ¿Ok? Entonces, ustedes ya van a venir utilizando la formulita para convertir a la forma polar. Me voy a regresar nada más para recordarla. Aquí está. Se va a multiplicar R, un paréntesis, coseno. Vamos a colocar el ángulo más I, seno, y vamos a calcular el ángulo. ¿Ok? Entonces, si quiero pasar a la forma polar, voy a escribir el valor de R. Aquí está. Me dio raíz de 2. ¿Sí? Y enseguida voy a multiplicar por coseno del ángulo, que me dio 45, más, y luego dice la I, y se escribe ahora la función seno, y se escribe el ángulo de 45. Cuando ustedes hacen esto, ustedes ya lograron cambiar el número complejo de la forma rectangular, binómica o cartesiana a la polar. ¿Sí? Pero dice por ahí que la polar tiene otras formas de escribirse. Entonces ustedes también pueden escribir como raíz de 2 y poner el ángulo abajo. Pero ese ángulo, fíjense bien, cuando se pone abajo, se acostumbra a escribir en radianes, no en grados. ¿Sí? ¿Alguien sabe a qué es igual 45 grados en radianes? .785 radianes. Muy bien. Pero fíjense bien que no se acostumbra a escribir el ángulo con decimales, sino que se acostumbra a escribir con pi. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien sepa cómo se escribe 45 grados en radianes utilizando pi. Lo que tú dices es correcto, pero no se acostumbra así con las decimales. Muy bien.
Pues resulta que, para que tomen nota de esto, muchachos, porque lo voy a borrar. En la presentación lo voy a borrar. Para cambiar el ángulo de grados a radianes es muy sencillo. Lo único que se hace es utilizar, como cuando ustedes cambian de metros a centímetros, que dicen, bueno, 1 metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Ponen la equivalencia. Bueno, también hay una equivalencia que dice pi radianes equivale a 180 grados. Entonces multiplican por esa equivalencia, eliminan grados y les voy a pedir que me ayuden con su calculadora, con la teclita de fracciones, muchachos. Escriban 45, le dan a la teclita de la fracción y escriben 180. Y la calculadora les va a simplificar 45 sobre 180. ¿Me dicen cuánto les da, por favor? ¿45 sobre 180? Así es. Básicamente da 1/4. Así es. La calculadora les da 1/4 y se multiplica ese cuarto por pi. Y ese es el ángulo en radianes de 45 grados. O también se escribe pi por 1, pues da pi arriba y 4 abajo. ¿Ok? Entonces, cuando quieren usar la de R y que colocan el ángulo en la parte inferior, bueno, entonces escribirían raíz de 2 y pi sobre 4 abajo. Es otra forma de representar la forma polar. Y la otra que vimos ahorita era el módulo y después cis, que es abreviado coseno, la unidad imaginaria y seno, y enseguida el ángulo de 45 grados. Aquí también pueden colocar el ángulo en radianes, poner pi sobre 4, 1/4 de pi. Aquí también, sí, pero es más costumbre colocarlo en grados aquí y acá en esta notación en radianes. Es cuestión de costumbres, ¿eh? O sea, al fin es lo mismo en radianes o en grados, pero es como que costumbre hacer eso. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Yo creo que el tiempo ya se nos terminó. Este ejercicio se los voy a encargar como práctica, muchachos. Recuerden, los ejercicios es para que practiquen para la actividad. Y el día de mañana, empezando la clase, lo revisamos y checamos a ver si llegaron al resultado correcto. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la calculadora no nos va a dar el ángulo correcto y vamos a tener que hacer ajustes. Entonces, a ver si lo saben manejar eso. Si no lo saben manejar, bueno, me ponen el ángulo que ustedes encontraron en su calculadora y el día de mañana vemos cómo ajustamos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí.